Desde el inicio de la historia de la humanidad, con la domesticación de plantas para la agricultura y de animales para la ganadería, podemos decir que el ser humano ha realizado biotecnología, incluyendo también a los microorganismos, como hemos visto en el caso de la obtención de alimentos por fermentación. No obstante, con las modernas técnicas de la ingeniería genética, la biotecnología ha ampliado el campo de aplicaciones, que es lo que vamos a desarrollar ahora. En el campo de la medicina, en lo que llamamos la biotecnología roja, podemos definir las siguientes aplicaciones. En primer lugar, la obtención a escala industrial de una serie de sustancias de interés médico o farmacéutico. Por ejemplo, estas proteínas terapéuticas, como pueden ser hormonas, como la insulina para los diabéticos de tipo 1, también puede ser la hormona del crecimiento, sustancias que genera el propio sistema inmunológico como el interferón y los anticuerpos que se utilizan como medicamentos para tratar algunas enfermedades. También podríamos incluir los antibióticos que generan los microorganismos, pero mediante las técnicas de ingeniería genética, es decir, introduciendo los genes tanto de los antibióticos como de estas hormonas terapéuticas en bacterias a través de los plásmidos, podemos combinar la alta capacidad de reproducción de las bacterias con la capacidad de producción de estas sustancias, que además van a ser excretadas al medio y por tanto tenemos la posibilidad de purificarlas y comercializarlas. Así obtenemos estos medicamentos a gran escala y además a un bajo coste. Por otro lado, muchas vacunas actualmente son vacunas recombinantes. Lo que hacemos es introducir el gen del antígeno que puede desencadenar la respuesta inmune primaria y por tanto la inmunización. Introducimos ese gen dentro de bacterias para que produzcan ese antígeno y es lo que se va a inocular. Esto tiene la ventaja de que los efectos secundarios pueden ser bastante menores que si se inocula el propio agente microbiano atenuado o debilitado, como se hacen con las vacunas tradicionales. De igual manera, las nuevas generaciones de vacunas, que son las vacunas de ARN mensajero, se obtendrían de una manera parecida. También tenemos que hablar del diagnóstico de enfermedades genéticas. Mediante el uso de sondas, es decir, de secuencias de ADN que producen fluorescencia y que hibridan con genes que portan una determinada enfermedad genética, podemos determinar si ese paciente lo sufre o lo va a sufrir. También se puede realizar mediante cortes por encima de restricción de genes sanos y genes defectuosos que van a generar fragmentos en la electroforesis de diferente tamaño. En cuanto a la medicina forense, es decir, la medicina aplicada al campo de la criminalística, también las pruebas de paternidad, tenemos las huellas genéticas. Las huellas genéticas son un patrón de bandas que son características de cada individuo y por tanto van a permitir su identificación. En este caso, lo que se hace es, primero, obtener una muestra de ADN del ADN desconocido y amplificarlo mediante la técnica PCR. Cuando tenemos suficiente cantidad de este ADN, entonces lo que se hace es producir corte de estos ADNs por unas determinadas enzimas de restricción, que suelen ser unas cuantas decenas, que lo que hacen es cortar el ADN por unas secuencias concretas que, al ser diferentes en cada individuo, van a generar también una mezcla de fragmentos distintos también en cada individuo. Luego, esta mezcla de fragmentos va a ser introducido en un gel de electroforesis en cada uno de estos pocillos y al aplicar el campo eléctrico, como se hace en esta técnica, se van a ir
me van a ir migrando estos fragmentos hacia el ánodo, pero en razón inversamente proporcional al tamaño, de tal modo que los fragmentos más pequeños avanzan más y los más grandes avanzan menos. Entonces se obtiene un patrón de bandas que permite compararlo entre las diferentes muestras e incluso con una muestra control con una serie de marcadores de tamaño. Estos patrones de banda se comparan, por ejemplo, en el caso de la identificación de un ADN, que puede ser pues un crimen, una violación o sencillamente puede ser un cadáver que no lo podemos identificar de una manera física, sino hay que hacerlo mediante esta prueba. Lo que se hace es comparar ese ADN que hemos obtenido de la muestra con patrones de ADN de personas que ya fichadas o de que hemos obtenido previamente. Y entonces, si el bandeado es el mismo, podemos identificar a la persona de forma adecuada. También las pruebas de paternidad se basan en la comparación del patrón de bandas del individuo con el de sus supuestos padres. Otra aplicación importante, sobre todo en el futuro, porque todavía no tiene una aplicación extendida, sino está en fase experimental, es la terapia génica. En este caso, igual que en los trasplantes, lo que se hace es sustituir un órgano enfermo por un órgano sano, aquí lo que hacemos es sustituir un gen defectuoso que genera una enfermedad genética por uno sano. Existen dos modalidades, que puede ser fuera del organismo. Lo que se hace es extraer células que se cultivan y luego introducir en este cultivo de células del paciente, introducir el gen a transferir a través de un virus, que sería el vector. Entonces, después de un tiempo se seleccionan aquellas células que han sido modificadas y se inoculan de nuevo en el paciente para que se reproduzcan y poco a poco vayan colonizando el órgano en cuestión y por lo tanto vayan sustituyendo a las células que tienen el gen defectuoso. La técnica in vivo sería inocular ese virus en el propio paciente para que se haga ese proceso dentro del órgano o dentro de las estructuras. Como hemos dicho, son técnicas que todavía están en fase de ensayo para algunos cánceres o enfermedades genéticas como la diabetes, la talasemia, fibrosis quística, etc. Lo que pasa es que todavía está lejos de ser una técnica completamente afinada y eficaz, porque todavía se generan graves efectos secundarios como cánceres o respuestas inmunológicas severas que pues todavía requieren un afinamiento de esta técnica. Ya para terminar, las aplicaciones en medicina, también es muy importante resaltar la obtención de animales transgénicos para la investigación biomédica. Cuando se sacan fármacos al mercado, tiene que haber una serie de ensayos sobre seres vivos antes de su comercialización. Entonces hay unas fases preclínicas que es sobre animales y unas fases clínicas que ya es sobre seres humanos. Pues bien, en los ensayos preclínicos sobre animales surge el problema de que las enfermedades son específicas y por tanto aquellos organismos sobre el cual se experimenta, ratones o simios, pues no sufren la enfermedad humana. Para ello lo que se hace es obtener animales, por ejemplo ratones, transgénicos, en la cual se introduce el gen que permite la infección, de tal modo que podemos tener animales que sufran esa infección humana y por lo tanto
experimentar sobre ellos la eficacia de los medicamentos que están en desarrollo. En la industria alimentaria, agricultura y ganadería, lo que llamamos biotecnologías verde, que la agrícola, la amarilla, que sería la ganadera, incluso, ¿por qué no la azul, que serían los organismos marinos? Bueno, aquí las principales técnicas son las que obtienen organismos transgénicos. Los organismos transgénicos son organismos genéticamente modificados. Entonces, introducimos sobre una serie de organismos de interés agrícola o ganadero una serie de genes que proceden de otros organismos, que además son sexualmente no compatibles. ¿Qué significa eso? Que son de organismos que pertenecen a otra especie y por tanto no se cruzan con ellos. Por tanto, no hay posibilidades de recombinación genética. Entonces, en este caso, lo que se hace es utilizar las técnicas de ingeniería genética y del ADN recombinante para introducir esos transgenes dentro del organismo receptor. Se ha utilizado muchísimo en plantas el plásmido T sub I, procedente de una bacteria que es Agrobacterium faciens, que generalmente suele infectar las raíces de plantas, formando unos nódulos y por lo tanto aprovechando esa capacidad que tiene de entrar en las raíces, podemos transportar en ese plásmido el transgen, es decir, el gen que queremos transferir a la planta en este caso. ¿Qué genes se suelen transferir? Pues generalmente suelen ser genes que generan algún tipo de resistencia a heladas o a plagas, sin necesidad de tener que utilizar productos químicos contaminantes. Por tanto, esto nos permitiría optimizar las cosechas y producir más alimentos. Pero es que también podemos incluso mejorar las características nutritivas de los alimentos que producen estas plantas, es decir, tirar hacia la mayor cantidad de alimentos, como por ejemplo que tengan mayor cantidad de vitaminas o de algún tipo de aminoácido esencial. Luego tenemos varias técnicas, mediante tumoración, es decir, formando un tumor que va extendiendo estas células transformadas por toda la planta, o hacerlo a un nivel ya embrionario. En animales, las técnicas son más complejas. Lo que se suele hacer es inyectar genes en el cigoto y no está tan desarrollado como en plantas. Sin embargo, sí que se han obtenido animales de un crecimiento mayor o de mayor resistencia a las bajas temperaturas, es decir, obtenemos una mayor producción de alimentos, aunque el objetivo sería que mejorasen esa calidad de los alimentos e incluso incorporasen algún tipo de proteína o sustancia terapéutica en productos como por ejemplo la leche. La obtención de organismos transgénicos es algo controvertido porque a estas ventajas, que son indudables, pues se le pueden achacar una serie de inconvenientes. Por ejemplo, los efectos desconocidos sobre la salud. Es decir, son organismos nuevos que pueden tener algún efecto en la salud que evidentemente no conocemos y además se puede conocer a un largo plazo. Por tanto, existe cierta incertidumbre sobre su inocuidad. También es cierto que puede generar cierta resistencia, especialmente resistencias a plagas, porque claro, si una planta obtiene un herbicida o un insecticida natural, pueden haber variedades de estas plagas que sean resistentes y por tanto desaparezcan los no resistentes y queden los resistentes y por tanto ya esa capacidad ya pierde utilidad. También hay una pérdida de biodiversidad porque son especies nuevas que pueden desplazar a las variedades naturales, con lo cual perderíamos esa diversidad. Y bueno, también hay que decir por último que estos organismos son obtenidos mayormente por empresas privadas que invierten mucho dinero en su desarrollo y por lo tanto
pues tienen un coste económico que no pueden asumir pues productores de alimentos pobres o incluso países pobres. Entonces, pues también tiene ese problema. En cuanto a la industria alimentaria, también podríamos ampliar un poco las aplicaciones, por ejemplo, mediante la producción de aminoácidos como potenciadores de sabor y ácidos orgánicos, y algo importante que sería el control del origen y conservación de los alimentos, tanto animales como vegetales, mediante la identificación de microorganismos que pudiesen estar en esos alimentos gracias a las técnicas de huella genética, de tal modo que se puede hacer el control de calidad de alimentos, también a nivel veterinario como a nivel sanitario, fitosanitario, de vegetales, mediante esta serie de técnicas. En cuanto a las aplicaciones medioambientales, lo que se llama la biotecnología gris, ya hemos visto que de forma tradicional ya había aplicaciones, lo que pasa es que en la bioremediación microbiana, es decir, este conjunto de técnicas en la cual utilizamos microorganismos para degradar sustancias químicas contaminantes, pues el hecho de obtener microorganismos recombinantes permiten potenciar estas posibilidades. Por ejemplo, en vertidos de petróleo conocemos microorganismos que pueden degradar alguno de los hidrocarburos de esta mezcla, pero lo interesante sería obtener un microorganismo, una bacteria recombinante que juntase en su genoma la capacidad de degradar todos los hidrocarburos del petróleo y por tanto la lucha contra las mareas negras sería mucho más efectiva. Lo mismo ocurriría con la contaminación con metales pesados, especialmente en suelos, también en el agua, pero especialmente en suelos, que es más compleja. Entonces, estas sustancias químicas, que además tienden a bioacumularse a lo largo de la cadena trófica y pueden generar un problema importante de salud humana, estas sustancias tóxicas pueden ser degradados por microorganismos en la cuales combinemos todas esas capacidades, todos los genes que permiten degradar cada uno de estos contaminantes peligrosos. También hay que mencionar que igual que se puede utilizar microorganismos para la bioremediación, también se pueden utilizar organismos vegetales. Entonces, en este caso sería la fitoremediación. Los vegetales también pueden acumular ciertos tóxicos y por tanto podemos eliminarlos de suelos y del agua. En la depuración de aguas residuales hay varios tratamientos, tratamiento primario, secundario y terciario. El tratamiento secundario, que se llama así biológico, lo que se hace es degradar la materia orgánica. Pues bien, en la degradación de la materia orgánica, una degradación aerobia, es decir, mediante respiración, se suelen utilizar bacterias aerobias. Pues bien, también se puede optimizar esta parte de la depuración de aguas residuales mediante la utilización de microorganismos modificados genéticamente. Una cuestión parecida sería el compostaje. En este caso también es una descomposición aerobia, pero residuos orgánicos que permite obtener un abono que es el compost. En el control de plagas también se pueden utilizar microorganismos recombinantes que pueden ser patógenos de las especies que generan dichas plagas. Otro aspecto interesante sería la biolixiviación, es decir, un conjunto de técnicas que lo que hacen es permitir la extracción de metales a partir de una disolución de sustancias minerales. Muchas veces las sustancias se encuentran en la naturaleza mezcladas unas con otras. Por lo tanto,
esta extracción, especialmente de metales, que comúnmente se han utilizado métodos físicos para ellos, a veces algunos de gran gasto energético, como la elevación de la temperatura y fundir los materiales. Decíamos que esto puede ser sustituido por la utilización de microorganismos recombinantes que sean capaces de extraer un determinado metal del medio y acumularlo. Por tanto, tendríamos un sistema que, con ciertas ventajas, un menor impacto ambiental por contaminación, estos sistemas tradicionales del lavado mineral, y un menor gasto energético. Por tanto, la biolixiviación sería una alternativa a la obtención de sustancias valiosas como los metales, una alternativa a la obtención tradicional que tiene ese gran alto energético. Y luego, ya hablando de la obtención de energía, como la energía tiene una serie de problemas como su escasez y también la contaminación que genera su extracción, también se pueden utilizar microorganismos mediante sus procesos fermentativos. Entonces se pueden obtener combustibles como el etanol o el metano mediante la fermentación realizada por microorganismos. También existe el biodiesel, que es un combustible que procede de aceites usados o no, de organismos vegetales o de organismos fotosintéticos, y por lo tanto podemos ver cómo los propios microorganismos, incluso los organismos vegetales, pueden contribuir a producir nuevos combustibles y por lo tanto aumentar el abanico de métodos de obtención de energía.